Buongiorno. Buongiorno. Cominciamo. Prima di fare la preghiera iniziale, voglio fare una prova con i microfoni. Allora parlerò in inglese e per le cuffie numero 1 sarà l'italiano, numero 2 inglese, numero 3 spagnolo. So we're going to try out the microphones now. So if you put your headphones on, number 1 channel is Italian, number 2 channel is English, and number 3 channel is Spanish. So the interpreters upstairs, whom we welcome here with us for these days, and they're going to be speaking in the other languages when I speak in English. So if you can hear me in Italian, would you indicate, can you hear what I'm saying in Italian? Okay. And if you can hear me in Spanish, would you indicate that you can hear me speaking in Spanish? So this table here, number 8, should be hearing in Spanish, although you're all Portuguese speakers, but you should be hearing in Spanish. So if you would listen just and see if the Spanish is working, please, and let me know. Can you hear in Spanish what I'm saying? Is there anything coming through in table 8 in Spanish? On channel 3. Numero 3. Ok, the Spanish is going. Allora adesso parlo in italiano e quelli che sono di lingua inglese possono indicare se stanno ascoltando in inglese. Allora, bene, tutto funziona. Grazie. Cominciamo adesso con un momento di preghiera guidata da Padre Massimo e poi ci sarà un'altra cosa. Massimo in italiano. All'inizio di ogni sessione mattutina ci sarà una breve preghiera, così articolata. Ho selezionato 3 tematiche, tra loro connesse. Per ciascuna di esse leggerò 3 frasi prese dalle lettere di San Paolo della Croce. La preghiera si conclude con il canto Salve Sancte Pater. Per coloro che non ricordano il testo, trovano il foglietto sul tavolo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, dalle lettere di San Paolo della Croce. Il cammino spirituale. Lasciamoci governare dal Signore e camminiamo per la strada che a Lui piace, per spinosa che sia. Se vuole camminare bene e senza inganno, deve imitare Gesù Cristo, che si fece obbediente sino alla morte di croce.
si guardi dalla fissazione e dalla curiosità di spirito, ma cammini in fede purissima ed alta confidenza in Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Sancte Pater, columna ed ecus nostrum, tunda Filii Spiritu. In English. Thank you, Father Massimo, for leading us in prayer. Father Giuseppe, our Superior General, already welcomed everyone last night at supper. But I just want to say welcome to those who have arrived this morning also. And there are a few others late. Poor Father Mark Robin Hoogland, who's coming from the Netherlands. His flight was to arrive yesterday at 7 o'clock in the evening. Then he was told the flight was cancelled and he was to arrive at 11 o'clock last night. And that flight was also cancelled at the last moment. And so he is arriving this morning. So he spent a long time in the airport. But whatever way you got here, you're welcome. And it's good to be here together for this gathering of Passionists on the spirituality of St. Paul of the Cross. And it's a gathering of scholars, present and future. So looking at our past, being aware of our present, but also looking ahead. We're here also to honor our founder, St. Paul of the Cross, in the 250th anniversary of his death. And we do so, as I said, considering the past, but also living in the present and looking to the future. I don't know if you ever visited the Cathedral of Chartres in France. I worked in Paris for 7 years and often had to go there with visiting Passionists to see the cathedral. And there below one of the rose windows, there are 4 significant stained glass windows depicting the 4 evangelists, Matthew, Mark, Luke, and John. But they are sitting on the shoulders of 4 prophets of the Old Testament, Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, and Daniel. And we too sit on the shoulders of those who have gone before us. St. Paul of the Cross,
We heard this morning the homily, Father Giovanni Maria Cioni, St. Vincent Mary Stramby, whose feast is today, Blessed Dominic Barbary. These are some of the people on whose shoulders we sit. And there are other more recent people. Father Giuseppe referred to Father Adolfo Lippi, who died recently. And as we gather today for this purpose, I think also of Father Fabiano Giorgini. I think of Father Stanislas Breton. I think too of Father Costante Brovetto, who were people who did so much to help us to understand who we are and who we are in the Church. And these are just some examples of the many people who have gone before us. But in the context of considering our past and moving towards our future, our first speaker today, Father Jose Luis Quintero Sanchez, is an able guide, a professor of theology who has written much on the Passion of Christ and on our Passionis Charism. He was for many years secretary and coordinator of Stauros in Spain, producing a very fine theological journal for the Spanish section of Stauros. But Father Jose Luis is known to us, his Passionist brothers, not just as a theologian or as a writer, but as a man of profound reflection and at the same time a religious whose simplicity and fraternal spirit are a clear sign of what it means to live the joy of the gospel. And so I'm very happy to welcome among us today Father Jose Luis Quintero. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar. Mi actitud es la de un hermano entre hermanos que ofrece y comparte lo que humildemente ha recibido. Con esta actitud acepté el encargo, sabiendo que siempre el encargo pues, es más que lo que puedo ofrecer. Después de dar gracias, pedir perdón a los traductores porque el texto es muy largo, darles las gracias y también agradecer a los traductores de la traducción simultánea porque en algún momento lo indicaré, saltaré el texto, evidentemente, porque el texto es muy largo. Me inspiró este texto que tenéis colocado. Entonces, no convendría que antes de volver página, quizá con demasiada rapidez, intentásemos al menos reparar sobre nuestras viejas palabras, repasar. Si se han ido repitiendo en todos los tiempos con una enorme piedad, es porque eran semejantes a esas nueces tan duras, tan irrompibles, que podemos llevar con nosotros toda la vida, sin partirlas con los dientes hasta el momento de mayor peligro. Esto me inspiró el texto o el título de Nutrientes de nuestra identidad carismática. Presento el esquema. Evidentemente me voy a centrar solamente en el primer punto. Los demás simplemente serán pinceladas. Formulación y expresión institucional del voto especial consagración a la pasión. Esta parte, que no voy a leer, simplemente la resumo, insistiendo en que evidentemente es un dato que hemos de tener presente,
que es la formulación de nuestro voto especial de consagración a la Pasión. Hago un breve recorrido histórico refiriéndome al padre Giorgini, al padre Artola, en los que señalan como conclusión que nuestro fundador vivió con tal riqueza la inspiración carismática que después la formuló con diversas expresiones: devoción a la Pasión, memoria de la Pasión. Y esto hizo que después en nuestras reglas se expresara en algún momento con la terminología devoción y en otros momentos con la terminología memoria. El Concilio Vaticano II, que pidió a todas las congregaciones en el Perfecte Caritatis y en la exhortación Ecclesiae Sanctae la reformulación, reayornamiento de nuestras constituciones, su gran novedad, podríamos decir, su gran logro, fue el colocar la formulación de nuestra consagración a la Pasión en primer lugar, abriendo nuestras constituciones. Antes de hablar de los 3 votos, coloca como voto configurante el voto de la Pasión, de la consagración a la Pasión. En algún momento me detengo a describir en ese punto inicial la riqueza de formulaciones con las que nuestras constituciones expresan esta consagración a la Pasión. Consagración a la Pasión. Las constituciones de 1985 lo expresa así: y de seguir de cerca a Cristo crucificado, hago voto de recordar continuamente la pasión del Señor y promover su memoria de palabra y de obra. Hago voto también de castidad, pobreza y obediencia. Se coloca en primer lugar y se especifica seguir más de cerca a Cristo crucificado. Sería el resumen del punto de introducción. Y me centro ahora, voy a detenerme a leer el texto, algunas de las claves que alimentan nuestra vivencia carismática y la enriquecen. Esta reflexión tiene como horizonte el título de nuestras constituciones que encabezan los números 5 y 6. El texto latino dice de Nostra Consecratione Passioni Iesus. Y además hay otras referencias dentro de las mismas constituciones. Pretendo recrear, profundizar en esta intuición carismática que nos ofrecen nuestras constituciones. Por ello me voy a referir a la categoría de consagración, en tanto que acción de Dios, entendida como acontecer configuración, que toma una forma especial en la consagración bautismal y en la consagración religiosa, y en tanto que consagración a la Pasión, su especificidad o su peculiaridad. El concepto de consagración, santificación y consagración a la Pasión. Algunas perspectivas, simplemente una breve reflexión para explicitar. La categoría de consagración ha entrado a formar parte de la neumatología, de la teología sacramentaria y de la eclesiología, vinculándola a la acción del Espíritu que tiene como referencia la consagración bautismal y su acción en la existencia cristiana. Se ha convertido también en la categoría específica para denominar el modo de vida que se expresa en la profesión de los consejos evangélicos y también con el determinante a la Pasión en la formulación de nuestra peculiaridad. Algunas convicciones elementales que orientan la reflexión y son propuestas en alguna medida y desarrolladas son las siguientes. El concepto de consagración
santificación, tiene al Dios Trinidad como agente primero y fundamental. Jesús es el consagrado por el Padre en el Espíritu, y de su consagración nos hace partícipes en su dinámica pascual, expresada sacramentalmente en el bautismo, la Eucaristía y en las formas de vida que en respuesta a la llamada al seguimiento suscita y capacita. La consagración, santificación, es la que el Señor, por el dinamismo de su Espíritu, realiza en nosotros para sumergirnos en la dinámica de su misterio pascual. El activo teologal, neumatológico, es el fundamento del activo existencial. La pasividad, docilidad que nos capacita para acoger su activa acción en nosotros será la formulación de nuestra respuesta de alianza en la dinámica de los consejos evangélicos como respuesta a su llamada y a su consagración. La consagración a la pasión es la consagración que el Señor en su pasión realiza en nosotros. Es la pasión pascual del Señor con el don del Espíritu quien nos consagra, haciéndonos partícipes de su mismo dinamismo. Por tanto, va más allá de la simple dedicación, ocupación o especialización. La orientación fundamental es en la perspectiva de la acción de Dios, quien por obra de su Espíritu nos consagra y suscita en nosotros los dinamismos que la expresan, realizan y acrecientan en un ejercicio de libertad personal fundado en él. La riqueza semántica explícita en la que nos han situado las constituciones y el marco referencial en el que surgen se convierten para nosotros en el testimonio de la permanente actualidad de la donación del Espíritu y de su permanente fecundidad. El entramado lingüístico permite que cada concepto o expresión se abra a la revelación fundante testimoniada en la Sagrada Escritura y, a su vez, al permanente fluir del carisma otorgado inicialmente a San Pablo de la Cruz. De nuevo, aquí se retoma el criterio y la actitud de la fidelidad creativa. A la hora de formular lo contenido en la consagración a la pasión, no podemos olvidar algunas de las formulaciones sobre la espiritualidad de la pasión y los modelos teológicos con los que se ha abordado este misterio. Han surgido como categorías unificantes la de apropiación, configuración, participación. Podría decirse que no son modelos alternativos o excluyentes. Algunos de estos modelos subyacen esquemas teológicos previos que interpretan conceptualmente la acción de Dios en Jesucristo, concentrada en su misterio pascual. Algunos de los modelos clásicos son los de revelación, reconciliación, filiación, redención, reparación, sacrificio, expiación sacrificial. A estos se han añadido otros. La espiritualidad de este voto conformativo se ha extraído de las reglas de la vida del fundador y de su experiencia espiritual y del vivir de la congregación. Atenta al permanente kairos, que es la historia de la humanidad en tanto que historia salutis. Sugiero estos aspectos, son 8. Podrían haber sido 6, podrían haber sido 9, pero son 8. La consagración que el Señor realiza en nosotros se inserta en la consagración bautismal, implicando esta la dinámica pascual. Nuestra consagración a la pasión realiza de un modo peculiar e intenso la consagración bautismal. Deberíamos encontrar en esta clave la peculiaridad de la consagración religiosa, utilizando para ello algunos de los modelos que son propuestos, como la dinámica simbólica o sacramental, testimonial y profética, comunional o parabólica. 2. La consagración a la pasión que el Señor realiza en nosotros suscita en nosotros la dinámica de que haciendo memoria somos hechos memoria y memorial. El don y la gracia nos preceden.
Sin embargo, percibimos que es la respuesta al don la que lo hace visible, expresado y manifiesto. En este horizonte de constitución y de expresión de la creación de este nuevo sujeto, diríamos, estaurológico pascual, la Escritura crea en nosotros un ámbito formado, por ejemplo, por algunas referencias bíblicas. 1 Corintios 1:19, Isaías 52, 13, 53, 12, Mateo 25, Filipenses 6, 11. Estos 4 textos son unos textos que propone el padre Bretón. Y dejándonos conformar, sumergidos en este ámbito, se expresa lo que ha acontecido en el acto consagrador que Dios ha realizado al llamarnos en este modo carismático de existencia. Esta consagración, en tercer lugar, nos sitúa en un lugar de revelación, realizando en nosotros un proceso de vaciamiento y capacitación para una nueva sensibilidad y experiencia radical, para una nueva forma perceptiva y receptiva, expresada en numerosas categorías símbolo. Crea un nuevo sujeto en una radical novedad de forma dócil y permeable a numerosas cualificaciones recibidas desde diversos contextos, entre ellos el eclesial y otros. La consagración crea un modo percipiente o una nueva forma mentis et cordis. Esta capacitación, don del Espíritu, culmina de un modo peculiar la gracia bautismal, resaltando algunos de los elementos que, siendo propios de todo bautizado, lo enraizan de un modo nuevo. La dinámica pascual, de muerte al pecado y existencia nueva, cobra una radical especial cuando se vive consciente y dócilmente el hecho de que esta novedad brota de la entrega pascual del Señor. La existencia agradecida y fecunda en discipulado y seguimiento tiene su origen en la gracia que brota de la cruz, que la hace capaz de asumir los dinamismos existenciales que configuran el ser de Jesús y que Él manifestó en su existencia histórica. Paternidad de Dios y fraternidad humana, construida en el amor donante, el perdón y la misericordia. La consagración crea un ámbito en el sujeto, le ofrece una nueva forma o virtud, y en esta misma dinámica, la asunción de la conflictividad y el sufrimiento, junto con la docilidad a la llamada a la conversión. Todo este dinamismo adquiere constantes nuevas cuando la clave interpretativa y conformativa está en la pasión del Señor crucificado, resucitado. Esta vinculación pascual, marcada carismáticamente, nos remite a una vivencia eucarística intensa, pues en ella culmina, se expresa y se ofrece este misterio pascual. Además, nos remite a la ejercitación del discipulado en clave de gracia, que nos conforma desde la palabra de la cruz en la historia pascual, que es el caminar de la humanidad en el que Dios se ha inserido. Cuarta característica. La consagración a la pasión ha de ser considerada como experiencia fundante constitutiva, como el espacio habilitado por Dios para la opción fundamental. La acción de Dios la suscita y realiza, creando y ofreciendo dinamismos que han de encarnarse en actitudes fundamentales que van mostrando y realizando la novedad de la existencia que como nueva forma de vida se nos ofrece. Esta experiencia no se sitúa en un pasado cerrado y clausurado, sino que en sí misma es un dinamismo envolvente y dinamizador. Mueve y despierta a nuevas acciones y actitudes y a su vez éstas reclaman y expresan el dinamismo que las ha puesto en acción. El amor de Dios, en su radicalidad, vivido y reconocido,
es la experiencia fundante radical. Este suscita acciones que tienen su origen en él y a su vez acciones en la lógica del amor que lo desvela y lo expresan, a la vez que lo acrisolan enraizando más profundamente a la persona en él. En quinto lugar, la consagración a la pasión, vivida en el horizonte que nos propone San Pablo de la Cruz, nos sumerge en la comunión trinitaria, en una relación interpersonal con el Dios que sale a nuestro encuentro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amor donado y expuesto que constituye la entraña del misterio de Dios y su modo de relacionarse con el ser humano, creación e historia, se nos muestra en su verdad en la pasión del Hijo, como expresión del amor del Padre y del dinamismo oblativo del Espíritu. El misterio del Dios Trinidad se abre a una nueva percepción y experiencia cuando el don del Espíritu nos sumerge en la humanidad proexistente y solidaria de Jesús, que actúa desde el Padre y sumido en su amorosa voluntad. Cuando en el entramado histórico de su existencia este amor toma su propia realidad personal, haciéndola sujeto paciente de la violencia humana, del pecado, y se produce esa radical transformación del pecado en reconciliación, vida y existencia en comunión. Este momento histórico, con lo que lo precede y en él se realiza, es el concretísimo y renunciable, manifestación y realización de su ser amor en la historia y en la creación. De ahí que la referencia a esta concreción, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, jamás anulada en su radical esencia, sea insuperable e insustituible, pues en ella toda la Trinidad actúa y se manifiesta, convirtiendo la pasión, muerte, resurrección en acción trinitaria, precedida de la encarnación, creación y abierta a la consumación, plenitud. En sexto lugar, la consagración a la pasión del Señor, crucificado o resucitado, es el anclaje histórico que abre a la inmensidad del misterio de Dios. Es el lugar en que su concreción muestra la totalidad de la fidelidad de Dios, su radical compromiso con la creación, la humanidad y la historia. Este es el modo como Dios, amorosa y pedagógicamente, ha decidido donarse, entrando en la historia para hacerse un tú ofrecido e interpelante, capaz de inserirse en la historia anclándola en sí mismo. Es el concreto enraizado en el ser amoroso y donado de Dios que nos introduce en él y desde él en la inmensidad que por concreta no se limita, sino que se expande, pudiendo ser la clave para asimilarlo e inundarlo todo. Los momentos internos e interdependientes de este acontecimiento no se superponen, anulándose, sino mostrando una interpenetración creciente y abarcante. La pasión que lleva a la muerte anticipa el dinamismo de la resurrección, y en esta está latente y actuante la potencia amorosa que se constituye en la entrega de la pasión hasta la muerte. Y en la muerte está la expresión del dinamismo de la pasión y la fuerza solidaria que resucita. El rostro histórico de Dios, expresado en Jesucristo y en la profundidad de su encarnación, llevada al extremo de su verdad en el misterio pascual, es la posibilidad del comienzo nuevo de un conocer a Dios no meramente noético, sino teologal. En este acontecer sucede de forma definitiva la comunicación que se hace redención, vida nueva, habitación trinitaria. Este acontecimiento no solo muestra la eterna voluntad salvífica de Dios, sino que la realiza en la absoluta novedad de la concreción histórica. Séptimo aspecto. La consagración a la pasión que Dios ha realizado se hace respuesta en la actitud
o dinamismo de memoria y memorial. También desde la categoría más clásica de recuerdo o piadoso recuerdo, más actual de memoria passionis. Estas formulaciones, ya presentes en el origen histórico de la congregación, expresan la dificultad para abarcar en un solo concepto o en una sola práctica lo contenido en el dinamismo de la donación inicial y que confiamos continúa con su radical novedad y dinamismo. La realidad bíblica que subyace al concepto de memoria y memorial no evoca únicamente la acción rememorativa de la actividad humana que se retrotrae al pasado para vivenciarlo rescatándolo del tiempo, sino que hace referencia a la permanencia del Dios fiel que continúa como desde siempre con su acción salvadora en la historia. Y el hacer memoria es sumergirse en el dinamismo de Dios que no clausura su fidelidad en un hecho puntual, sino que éste siempre permanece abierto a manifestar de modos nuevos su presencia y acción. Aplicado al Señor en su pasión, expresa que el recuerdo o el hacer memoria no supone remitirnos a un acontecer clausurado en un momento, sino entrar en el dinamismo que lo realizó y que continúa ofreciéndose en su totalidad. La memoria nos hace vivirlo conscientemente, como solicitación a nuestro ser para una respuesta que es acogida de la conformación histórica y vivencial que nos propone. Punto 8. La consagración a la pasión en la dinámica del misterio pascual suscita como respuesta en este modo de vida cristiana que es la vida consagrada la vivencia peculiar de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Estos no se añaden a la vivencia de la consagración a la pasión, sino que su modo de vivirlos explicita la consagración peculiar a la pasión, en memoria pasiones. Entiendo los votos como dinamismos, dones del Espíritu, para vivir determinadas dimensiones de la existencia humana personales orientadas al reino de Dios de esta forma carismática. Confiamos que además el Espíritu nos conforma para un modo pasionista de vivirlos y conformarnos así con la consagración peculiar. De aquí que en nuestras constituciones las motivaciones de la vivencia de cada una de las dimensiones que suponen los votos estén dinamizadas desde el Señor crucificado, utilizando incluso textos bíblicos que nos ponen delante al Señor obediente hasta la muerte, en el dinamismo de la obediencia, despojado y rebajado en el dinamismo de la pobreza, con un amor hasta dar la vida en el dinamismo de la castidad. Podríamos decir que el modo de vivenciar los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia es el modo de expresar la consagración a la pasión, la especificidad del voto primordial. Otro nutriente, otro elemento que está presente en la formulación de nuestras constituciones es la categoría de misterio pascual. Me voy a referir a ella, no describo los números donde está presente. La categoría misterio pascual, como otra joya, otro nutriente que está presente en nuestras constituciones. Considero que este es otro elemento importante que puede fecundar nuestra vivencia carismática.
Se podría decir que la formulación de nuestra consagración utiliza la figura literaria de la metonimia, designar el todo por una de las partes, que se da en otras muchas referencias y formulaciones de la fe cristiana. Sin embargo, explícitamente, en el número 65 de nuestras constituciones, dice: nosotros, los pasionistas, tenemos el misterio pascual como centro de nuestra vida. El número 64 afirma: por nuestra peculiar misión en la Iglesia podemos apropiarnos las palabras de San Pablo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, de que también proclamamos que ha resucitado. La alegría de la resurrección de Cristo implica necesariamente la aceptación del puesto central que el misterio de la cruz tiene en su vida. Tras esta formulación subyace, creo, la reflexión teológica y litúrgica sobre esta categoría que se ha suscitado en el siglo XX y también tiene sus raíces en nuestra tradición congregacional. Quizá la frase de Karl Rahner pueda ser clave de intelección suficiente de esta realidad del misterio pascual. Él decía: muerte y resurrección de Cristo forman un único proceso interdependiente en sus fases íntimamente indisolubles. La virtud salvífica de la pasión y de la cruz se muestran en la Pascua, y esta, a su vez, recibe su luz y explicitación desde la entrega de la cruz. Hacemos memoria de este único e inseparable misterio de salvación que es el Cristo paciente, muerto en cruz y resucitado. Este único misterio, simbolizado, expresado y realizado en el crucificado, se consuma en la resurrección, en su ser resucitado por el Padre. Es el signo de la cruz gloriosa, de la pasión gloriosa, triunfo de Dios más que fracaso del hombre. La categoría misterio pascual no disuelve la centralidad de la pasión de Jesucristo, simplemente explicita lo en ella contenido e impide una cierta parcialización, evitando presentaciones sesgadas del único misterio, del único Señor que sostiene en sí, atravesadas por su ser personal, toda la realidad de su existencia humana e inmediatez salvífica y proexistente. El que padeció y murió vive como vivió y murió, dando amorosamente la vida. Hacemos memoria de la pasión en tanto que ésta ha sido hecha memorial transfigurado, no anulado, y constituido por la Pascua o del Señor de la Pascua, que porta los signos de su pasión como expresión de su entrega salvadora. Es la imagen de las llagas gloriosas, ríos de vida y expresión de la más grande y estupenda obra del divino amor en frase de San Pablo de la Cruz. Me detengo brevemente en esta categoría, recuperada por la teología del siglo XX, retomando la gran tradición de la Iglesia y explicitada en algunos documentos del concilio, por ejemplo, en la Sacrosanctum Concilio. Una convicción es común: el misterio pascual es el centro de la historia de la salvación y no es solo una fuente de renovación para la liturgia, sino también para la teología sistemática y en tanto que para la teología sistemática para la existencia cristiana. La importancia que ha adquirido este misterio, esta formulación, en la reflexión teológica contemporánea tiene repercusiones en las cuestiones fundamentales con las que tiene que ver la teología y la existencia cristiana. Tres de ellas son grandes cuestiones que conforman, iluminan, abren el horizonte, la categoría del misterio pascual: la revelación del ser trinitario de Dios, el misterio pascual como punto de partida de la cristología, el misterio pascual y la soteriología. Me detengo únicamente en señalar la percepción que nos regala el misterio pascual para descubrir la entraña trinitaria de la muerte y resurrección de Jesucristo.
tengo algunas referencias a Bruno Forte, a Piero Coda. Dice, sino más bien el hecho de que se perfila una nueva perspectiva hermenéutica que, centrada sin exclusivismos en el misterio pascual, como cima de la acción soteriológica y reveladora del Verbo encarnado del Padre en el Espíritu, nos abre de una manera privilegiada si en el misterio pascual, como cima de la acción y de la revelación de la Trinidad económica, el que nos abre el misterio de la vida trinitaria y nos hace participar en él, es a su vez el misterio trinitario, el que nos revela las profundidades insondables de la Pascua del Señor. Dejo la novedad que supone para la percepción de Cristo de la teología del misterio pascual y me centro en la soteriología. La Comisión Teológica Internacional, en su documento del año 79, dedicado a analizar algunas cuestiones selectas de cristología, afirmaba que la cristología actual debe plantearse como tarea la necesidad de presentar una visión pascual de la redención. La soteriología pascualis recupera ciertos conceptos que en la escolástica habían pasado a un segundo plano o habían sido olvidados. La soteriología de esta estaba centrada en conceptos como reparación, representación, satisfacción o mérito. La soteriología pascualis se presenta con un carácter histórico salvífico. En aquella, el pecado es entendido como deuda, en esta, como lejanía de Dios y esclavitud. En esta significa tener acceso a Dios, ser introducido en la alianza. Esto no significa abandonar las categorías soteriológicas de carácter jurídico y cultural que se recogen en el Nuevo Testamento. Las categorías con las que se expresa el misterio de la redención-salvación son de dos tipos. Unas tienen un carácter descendente. La obra salvífica de Cristo es descrita como revelación, redención, liberación, divinización y justificación. Otras categorías tienen un carácter ascendente, porque nacen de una interpretación sacrificial de la obra salvífica de Cristo. Expiación, satisfacción, sustitución, representación. La soteriología pascualis ayuda a unar en Cristo mediador y mediación de la nueva y definitiva alianza en su muerte pascual, en el dinamismo de amor obediente al Padre y en él a la humanidad, en el misterio de su muerte y de su resurrección. Concluyo. La frase antes citada de Karl Rahner lo explicaba así. Muerte y resurrección de Cristo forman un único proceso interdependiente en sus fases íntimamente indisolubles. Esta es la dinámica de su existencia ahora transida de resurrección, vivir su misma vida en la existencia cristiana. Es la dinámica del poder de su resurrección y la comunión en su pasión. Así lo expresa von Balthasar. Porque estamos bajo la ley del resucitado, nos pone Él en el camino de la cruz. Y nosotros lo recorremos como nuestro con la fuerza y la esperanza del que resucitando ha vencido ya. Por eso, la Iglesia y los cristianos no se pueden situar en el Triduum Pasqualis. Su lugar no está delante o detrás de la cruz, sino en ambos puntos, mirando y pasando del uno al otro, pero sin detenerse en ninguno. Esto, sin embargo, no es insoportable balanceo, porque hay uno donde cruz y resurrección se identifican y la existencia cristiana eclesial está expropiada en él.
porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivamos, ya muramos, del Señor somos. Porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de vivos y muertos. Es la dinámica pascual de la muerte mística y el divino nacimiento y renacimiento a una vida deífica, evocando a San Pablo de la Cruz, para quien la omnipresencia del amor en la pasión la transfigura, envolviéndola en una intensa luminosidad y claridad de gloria. Así lo expresa el padre Artola. Unos trazos de estos otros aspectos que sugiero también como nutrientes. De la contemplación y anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo al encuentro conformativo con el Señor en su pasión. Simplemente es llamar la atención una cuestión de acentos que permiten subrayar el carácter radicalmente personal y tensional de la persona del Hijo en su pasión. De ser un acontecimiento circunscrito, espacial y temporalmente, a reconocerlo como el horizonte, la hora que configura su vida y misión. Es la llamada clásicamente la teología de los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, inscritos en su misterio. Es el encuentro con su humanidad neumatizada, en existencia filial, que toma los rasgos de su amor proexistente y que culmina en su abandono pascual en las manos del Padre. Lo sugería el padre Bretón al afirmar: la memoria profunda o sustancial de la que hablaba San Agustín nos hace ser y permanecer en el Cristo de la pasión y de la cruz, subrayando en el Cristo de la pasión y de la cruz. La sugerencia aquí propuesta va del paso de la circunstancialidad a la esencialidad, de los acontecimientos que vive, a quién y cómo vive estos acontecimientos. Son los acentos que ya vive la espiritualidad y que ha subrayado la exégesis bíblica. Categorías existenciales como proexistencia, fundada en la preexistencia, ayudan a seguir todo el proceso del camino de la entrega de Jesús. La categoría de entrega nos permite presentar y penetrar en la intimidad del Señor y desde Él leer el acontecer de los sucesos de la pasión. A esto nos invita San Pablo de la Cruz en los coloquios con Jesús, que sugiere a la hora de contemplar y meditar. La comprensión creyente del misterio de la Encarnación no progresa fundamentalmente por la asimilación de una nueva y certera conceptualización filosófica sobre el mismo, sino a través de la comprensión que lleva a cabo el relato evangélico acerca de su humanidad filial, cuyo acontecer en la vida del mundo, nacimiento de la Virgen, milagros y enseñanzas, abandono, muerte y resurrección, constituye el signo más elocuente de lo que a la razón y la vida de la persona humana se revela progresivamente como el vértigo de la infinitud divina afincada en su entraña. El interés de la primera cristología recae sobre aquello que el apóstol Pablo proclama en clave dosológica y la teología expone en clave dogmática. La identidad de Dios se revela como sustancia kenótica, es decir,
como la comunión que constituye el principio original por el cual Dios crea en Cristo el mundo y la humanidad que lo habita. Es el desarrollo de la soteriología dramática que von Balthasar realiza en su obra teodramática. Asumo aquí la tesis de Martin Keller para fundamentar este centramiento en el Señor que vive su pasión. Los evangelios son relatos de la pasión con una introducción prolija. Y en su obra, el Papa Benedicto, Jesús de Nazaret, señala, así pues, una evolución parecida en dos etapas en el obrar de Jesús es ciertamente posible. ¿Qué decir sobre todo esto? Ante todo, que un cierto desarrollo en el mensaje de Jesús con nuevas decisiones es ciertamente posible. Pero debemos decir ahora que la estructura de los evangelios sinópticos no nos permite establecer una cronología del anuncio de Jesús. Ciertamente, el énfasis sobre la necesidad de la muerte y resurrección se hace más claro a medida que progresa el camino de Jesús. Pero el conjunto del material no está ordenado cronológicamente, de tal manera que podamos distinguir claramente un antes y un después. Todas las parábolas, todo el mensaje sobre el reino de Dios se ponen bajo el signo de la cruz. Partiendo de la última cena y de la resurrección, podemos afirmar que la cruz es la extrema radicalización del amor incondicional de Dios. Amor en el que, a pesar de todas las negaciones por parte de los hombres, Él se entrega. Toma sobre sí el no de los hombres para traerlo de este modo a su sí. Esta interpretación teológica de las parábolas, según la teología de la cruz y su mensaje sobre el reino de Dios, se encuentran también en los textos paralelos de los otros dos sinópticos. La orientación del mensaje de Jesús, según la perspectiva de la cruz, válida ya desde el comienzo, aparece en los evangelios sinópticos todavía de otro modo. En el camino de las bienaventuranzas, en el anuncio en Nazaret, precisamente con el mensaje de gracia que Jesús trae, se inaugura la perspectiva de la cruz. No hay contradicción entre el jubiloso mensaje de Jesús y su aceptación de la cruz como muerte por todos. Al contrario, solo en la aceptación y la transformación de la muerte alcanza el mensaje de la gracia toda su profundidad. Salto las referencias a Schürmann. Estas afirmaciones, concluyo, desde la exégesis y los acentos de la reflexión teológica, nos invitan a centrar nuestra reflexión no solo en los acontecimientos finales, sino a situarlos en todo el proceso pascual de Jesús, en la dinámica de su misión de hacer presente el reinado de Dios, el centramiento en el Jesús que vive así su pasión, nos ofrece una gran riqueza de perspectivas, pues la pasión es la expresión de su ser y de su camino filial en respuesta a la voluntad del Padre, sin olvidar la dimensión trinitaria del acontecimiento de la cruz. Y dos pinceladas más en 5 minutos. La pasión en el corazón, o también el movimiento del corazón en la pasión. La imagen del mar, de la pasión, seno de la Trinidad, como lugar en el que se sumerge el corazón, movido por el amor que lo atrae, puede ser el resumen de muchas de las expresiones de la espiritualidad que San Pablo de la Cruz sugiere. Este es el paso aconsejable de muchos de sus escritos. Pide ser sumergido, sumergirse en el mar sin fondo ni ribera de la pasión de Cristo, manifestación y expresión
de todo el misterio de amor que Dios es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, una llamada, un acento para pasar del ensimismamiento, la pasión en el corazón, al corazón en la pasión, al éxtasis. De la autorreferencialidad al éxodo y al seguimiento. Del centramiento al descentramiento. Del movimiento intransitivo al transitivo. En la dinámica del abandónese en el mar sin fondo de la infinita misericordia de Dios. Hay una serie de textos en los que textos de las cartas de San Pablo de la Cruz, fundamentalmente a Inés Grassi, a Lucía Burlini, en los que insiste en este movimiento. Sumérjase, busque, alguna vez vaya a pescar al río de la misericordia de Dios, al mar del amor de Dios. Diga al Señor que le enseñe a pescar en este mar. Sumérjase en él y cuanto más se sumerja, menos encontrará el fondo. Con este forzar, perdón por la expresión, las formulaciones solamente es una sugerencia a descubrir la riqueza de la tradición carismática que hemos recibido y a no conformarnos con las fórmulas, sino recrear en su misma dinámica fórmulas que expresan lo por él vivido. Es algo similar, me salgo del texto, algo similar a lo que San Ignacio propone en los ejercicios. Contemplación para alcanzar amor. Y después sugiere contemplación para dejarse alcanzar por el amor. Y por último, la cruz, revelación del poder de Dios, dicen nuestras constituciones en el número 3 y en el número 5. Cuando contemplamos la revelación acaecida en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo en su cruz, la revelación de Dios es novedosa, no es evidente y muestra su absoluta gratuidad. Podríamos decir que Dios Padre en la cruz se nos muestra más allá del Dios de los judíos y del Dios de los griegos, en debilidad y locura. La revelación de Dios en el crucificado es en alguna medida crítica de toda religión. Diríamos de la evidencia de lo divino a la inevidencia del verdadero Dios. Es decir, va más allá de la revelación natural o de la evidencia de lo sagrado o lo divino, reclamando por el hombre religioso, llevándonos hacia su inevidencia en la revelación histórica. Incluye el silencio, la ausencia e incluso la negación como el momento cumbre de su donación. Nos abre en la cruz, el crucificado y el resucitado, a la revelación de la gratuidad constitutiva de su ser trinitario. Hace así posible la verdadera fe y el amor gratuito. Ofrece un nuevo concepto de absoluto y de divinidad en el que es asumido y sostenido el mundo también desde la negatividad. El padre Bretón lo expresaba en su obra El porvenir del cristianismo diciendo: debilidad y locura expresan con imágenes dramáticas una divina pasión, una especie de alienación cuyo nombre sería el amor
si no lo hubiéramos degradado con nuestras ligerezas. Nos imaginamos un arrebato de extraversión, como si Dios en su intimidad sufriese un éxodo irresistible de compasión. Este arrebato extraño a la gloria del mundo subvierte a la sabiduría y la fuerza. A modo de conclusión. Más que una conclusión, quiero expresar la intención de este recorrido, hecho con trazos gruesos, intentando expresar solamente algunas intuiciones que sin duda nos ponen en camino para acoger la riqueza de la realidad carismática que hemos recibido, provocándonos una búsqueda constante y una actitud de fidelidad creativa, insertándonos en el río de vida que el Espíritu suscitó, acompaña y recrea. Las intuiciones insinuadas y no suficientemente elaboradas, quizá ni sopesadas, parten de la convicción de la realidad poliédrica del carisma de la consagración a la pasión, que a modo de prisma muestra todas las dimensiones que enriquecen y configura, no reduciéndose a conformar un modo de vida peculiar de la existencia cristiana como es la vida consagrada, sino que nos abre y se enriquece del acontecer teologal que es la existencia cristiana en todas sus dimensiones de conocimiento, anuncio, configuración y expresión. Pues muchísimas gracias por la paciencia. Thank you, Father Jose Luis. I'm speaking in English, of course. Let's just take a moment of silence. We've heard a lot, so let's just take a quiet moment for our own reflection. And what I ask you to reflect on is, what did you hear? So what spoke to you? And what Father Jose Luis has said? What was your response within? And what questions did it raise for you? So let's just take a moment quietly to think about that. What I invite you to do now is just in your group, in your table, just to share some of what you were reflecting there. And then after 5 minutes or so of that, we'll take in the assembly any reflections or questions which people have. So just take 5 minutes in your table group to reflect together.